Ya está con nosotros aquí en el estudio el abogado Raúl Pino Navarrete, él es presidente del Colegio Notarial de Yucatán. Bienvenido. Hola Viridiana, Gastón. ¿Cómo está, Muy abogado? buenos días, muy bien. Qué Encantado de bueno, estar acá otra vez. Siempre nos da con gusto ustedes, verle. igualmente. Oiga, nos iba a contar y dar consejos cuando compramos y vendemos casas, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Déjeme pensar en alguien que quiere vender su casa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, En términos legales, claro. ¿por dónde empezamos? El vendedor tiene menos problemas a la hora de vender, porque a final de cuentas, a la hora de vender, lo que necesito es anunciarlo o utilizar un agente inmobiliario que lo anuncie. Pero tengo que tener Pero pagado el predial, tener pagado todo. Las escrituras. Eso todo es muy bueno. Desde luego, las escrituras públicas, el documento que demuestre que es tu propiedad, te van a pedir que estés al día en tu pago de agua, en tu pago de predial, y que estén en orden. Perdone que le interrumpe, abogado. Hay gente que construye su casa pero no la escritura. Entonces existe el documento que te dice este es tu terreno y todo, pero luego construyes la casa y dice a la gente, no, pues yo no tengo dinero para la escritura. ¿Qué hay que hacer? No, eso es un mito, Gastón. Mire, eso bueno, es un mito. La escritura de la propiedad, ¿sí? Al momento en que compran el terreno, y se hace ante un notario público y se firma, en ese momento está escriturado, ya es tuyo. Okay. Hay incluso la falsa creencia de que cuando tú compras a través de un crédito bancario o de Infonavit, por ejemplo, te dicen, es que la casa es de Infonavit o la casa es del banco. No, la casa es tuya. Tiene un gravamen, que es una hipoteca que se constituye, pero la propiedad ya es del que la compró. Okay. Y lo que tienes es una hipoteca. Y cuando terminas de pagar, lo que se hace es cancelar la hipoteca. Okay. La propiedad ya es de quien la compró. En el caso que tú mencionas, cuando compras un terreno y tu escritura es el terreno. Y por ministerio de ley, en español porque así lo dice la ley, si todo lo que tú construyas ahí, inmediatamente, en automático, se convierte tuyo, y lo que sí hay que hacer es un trámite ante el catastro para dar de alta la construcción. Y ya nada más, ya con eso. ¿Puedo ya vender la casa entonces? Ya puedes vender la casa. No tengo que escriturarla porque ya está escriturada. Ya está escriturada, claro. Okay. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Gastón tiene un terreno? Gracias. Pero quien pone la construcción soy yo? Lo que yo construya dentro del terreno de Gastón, ¿ya bailó? ¿Que somos tú y yo? Sí, pues cuates. Mira, ese es un tema interesante. Por regla general, todo lo que se construya en un terreno, por regla general, se presume que es del dueño del terreno. O sea, si yo construyo en el terreno de Gastón, es de Gastón. Por regla general. Ahora, hay casos en que sí puede haber voy a poner algunas tiendas de conveniencia. Por ejemplo, eso le iba a preguntar el Oxxo. Exacto. Los Oxxos, por ejemplo. Usted dijo la marca ya. No, la dijiste tú. Yo dije tienda de conveniencia, pero bueno. Les van a pasar a cobrar, ¿eh? Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa en esos ¿Qué pasa en esos casos? A ver, ellos rentan el terreno, construyen, y en el contrato se estipula qué va a pasar después. La construcción es en este caso sería de Oxxo. Okay. Esa es el edificio. El edificio es de Oxxo, el terreno es del propietario. Ahora, normalmente también por ministerio de ley, si no se estipula otra cosa, normalmente hasta en los mismos contratos se pone que al final, cuando Oxxo se vaya, la construcción queda en beneficio del propietario. Pero el propietario no puede mañana, aunque es el dueño del terreno, vender su terreno. ¿O sí? No, sí puede. O sea, yo le puedo vender ya con el Oxxo construido. De hecho, es muy común. A ver, ahí te va, es muy común. Sucede con gasolineras, sucede con tiendas de conveniencia, que llegan y rentan el local, construyen, y luego les dicen al propietario, oye, te quiero comprar, y lo convencen. O viceversa, el mismo propietario dice, no te interesa el terreno, la construcción es tuya. Y entonces allá sí es un caso muy especial en el que solamente
se está vendiendo el terreno aún teniendo una construcción. Y lo que haces es demostrar, eso sí, hay que demostrar que el terreno es de la tienda de conveniencia o de la gasolinera o de quien fuera, y lo cual es muy fácil con el contrato de arrendamiento. Al construir, pues tienen todas las facturas, todos los contratos que tuvieron con el constructor y lo demuestran. Pero si no hubiera ese contrato, si no hubiera esas facturas, si no hubiera el arrendamiento, se va a presumir que esa tienda que está allá es también del dueño del terreno. Sí. Otra pregunta, estamos platicando con el abogado Raúl Pino. Aguanta. Eso es para los negocios. ¿Qué pasa cuando, vamos a suponer, entre hermanos empiezan a construir pedazos de casa y nada más uno es el dueño del terreno, o el papá o la mamá es el dueño del terreno, y luego empieza el pleito porque yo construí la mitad de la casa y ahí qué me sucede? En materia legal hay que diferenciar lo que puedas probar de la presunción que se da. ¿Qué sucede? Si tú construyes en terreno ajeno y no puedes probar que tú lo construiste, se presume que es del propietario de la tierra. Okay. Entonces, en esos casos que el papá es el propietario, un hermano es el propietario, y todo ese mundo empieza a construir ahí, jurídicamente y para la ley, el propietario es el dueño del terreno, a menos que tengas un contrato con la otra persona o alguna cuestión en donde tú puedas demostrar fehacientemente que tú construiste, y que además tú construiste con la autorización de la otra persona. Entonces ahí se pueden dar situaciones especiales. Pero fuera de esos casos, que por cierto son muy frecuentes, en donde tiendas de conveniencias, gasolineras y otros tipos de negocios construyen en terreno, algunos restaurantes en terreno ajeno porque así lo convinieron, ahí sí puedes decir que el propietario de la construcción es diferente al propietario del terreno, pero siempre está regulado, y en el 95% de los casos el acuerdo es: cuando yo me vaya, la construcción queda en tu beneficio. Incluso fiscalmente, esto es muy interesante porque fiscalmente tiene un efecto. En el momento que desocupan, si la construcción se quedó ahí, el propietario del terreno tiene que manifestar que adquiere eso y tendría que pagar incluso un impuesto por haber adquirido esto, ¿no? No todos lo hacen, pero lo que debe hacerse es eso, ¿no? Estamos platicando con el abogado Raúl Pino Navarrete, él es presidente del Colegio Notarial de Yucatán. Ahora del lado del comprador. Conozco mucha gente que compró en un fraccionamiento afuera del periférico, como ahora hay tantos, y después de 1 o 2 años de que ya le entregaron la casa y todo, va al catastro y se da cuenta que el nombre está a nombre, ya pagó la casa, ya está todo en orden, pero el terreno en el catastro está a nombre de Juan Pérez, que era el desarrollador. ¿Eso puede provocarle problemas a alguien? A ver, primero tenemos que diferenciar dos instituciones, dos autoridades que se confunden, pero que tienen funciones distintas. Uno es el registro público de la propiedad del Estado y otro es el catastro. El registro público de la propiedad del Estado te dice de quién es cada cosa. Además, te piden descripciones o lo que tú quieras. Pero la función toral del registro público es decir de quién es cada cosa. La función toral del catastro es decirte, darle nomenclatura a los predios, regular divisiones, uniones, etcétera, y atendiendo a lo que tú dices, también te dice cuántos metros cuadrados tiene, las medidas, es chamba del catastro, y cuántos metros cuadrados de construcción también es chamba del catastro. Esas son dos cosas diferentes. Si en el catastro todavía aparece a nombre de la inmobiliaria, no estamos ante una problemática grave, porque únicamente es decirle, oye, no estás actualizado, y lo actualizas. Pero de registro público ahí sí es importante. Ahí sí es muy importante. Pero ahí es cuando entramos los notarios, y es la parte importante. Es muy importante que cuando vayan a comprar una propiedad acudan directamente a las notarías. O sea, toda la parte de la asesoría legal. ¿Casi nadie lo hace, notario? No sé por qué. Mucha gente lo hace, pero mucha gente no lo hace.
Entonces esa parte es muy importante, acudir Aunque vaya a ser directamente a en una un notaría. fraccionamiento que me dice, yo te soluciono todo, no te preocupes, vamos con un notario. Claro, y tiene que ser el notario de tu confianza. notario, claro. Porque si el vendedor te pone al notario, pues el notario va a actuar bien también, pero va a estar muy pendiente de los derechos del vendedor. No de Si nosotros el los comprador, compradores. por eso el comprador, por regla general, incluso así está en la norma oficial mexicana, el comprador tiene derecho a poner a su notario. Exacto, ese es derecho, ¿eh? Hay que Exacto. entenderlo muy ¿Qué bien. pasa si tengo una casa Infonavit, la traspaso y nunca se cambia en el Infonavit el nombre? Sigue al tuyo, Ajá. ya me la vendiste a mí. Bueno, acabas de hablar de un término no jurídico muy común, que es el traspaso de propiedades. El traspaso de propiedades es traducido al derecho, es una compraventa de una propiedad. Acuérdense, cuando inició la entrevista dije, cuando tú compras una propiedad con una hipoteca del Infonavit, tú eres el propietario. Y voy a poner también a un banco, ¿ok? Porque son cuestiones ligeramente diferentes en el ejemplo. Tú eres el propietario. A lo que tú le estás llamando un traspaso, no es un traspaso, es una venta. Le estás vendiendo la propiedad a un tercero que la está comprando con la hipoteca que ya tiene. Que dicho sea de paso, tanto las instituciones financieras como los institutos de vivienda te ponen ahí una cláusula en donde te obligas a no transmitirla. Pero como hay una... Transmitirles no venderla. No venderla. Sin embargo, como hay disposiciones en el Código Civil que dice que puedes vender aun cuando tú digas... Cuando esté todavía pendiente algo. Entonces se inscribe, pero aquí pasa una cuestión peligrosísima, en la que tiene que estar muy atento el vendedor y el comprador, pero aquí más ambos. ¿Por qué? Porque Gastón le vende a Viridiana un inmueble o una casita que todavía no ha terminado de pagar. En la escritura se pone que Viridiana le paga en este acto 500,000 pesos y se obliga a seguirle pagando al Infonavit. Es lo que tú le llamaste un traspaso. Sí. Realmente es una compraventa con la deuda. hipoteca. ¿Qué pasa? Que si Viridiana le deja de pagar al Infonavit, No me diga. a quien se van a abrochar es a Gastón. No me diga eso. Y hace que se va a ir a registro, qué? porque ni el Infonavit ni los bancos intervienen con su consentimiento para esa transmisión. Entonces, claro, a Viridiana sí le interesa pagar desde el punto de vista de que puedes perder la propiedad. O sea, la casa está hipotecada. Sí. Pero El banco no te ha revisado para ver si tienes la capacidad de pagar y por lo tanto no le podemos cargar al banco la culpa. ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, no es que sea un hecho muy común, pero si tú al banco tú le dejas de pagar, Gastón se va al buró de crédito, queda como mala paga ante todos los bancos, no le van a dar ningún crédito porque tú no... O sea, no es buena idea. No es buena idea. Hacer una A menos que haya compraventa de mucha ese tipo. confianza entre las partes, ahora sí que, pues mi hermano, pero es complicado. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero también depende del saldo a pagar. Yo Claro. casi siempre recomiendo, óyeme, si hay un saldo a pagar, di cuánto es y de una vez con lo que se va a dar, que se le liquide al banco, porque ahí el que corre el riesgo es el Totalmente. vendedor. Ahora, entonces, la recomendación, y creo que esto es importante, ¿se puede vender una casa que estoy pagando del Infonavit? Sí se puede. Nada más que hay que ser muy cuidadosos, el vendedor por un lado, porque si no, si el comprador deja de pagar, van sobre de ti. Nada más es tener eso presente, que sea alguien de mucha confianza. Y quiero hacer constar algo. Sí se puede, pero no se debe. En primer lugar, sí hay un acuerdo que firma en el contrato, el original, en donde se obliga y compromete a no vender. Ok. Entonces ya,
por lo menos desde el punto de vista moral, no se debe de hacer. Tú ya te comprometiste a eso, porque además esos organismos de vivienda son eso, organismo de vivienda. Y inclusive Infonavit, ahí te presentas con otro problema, que Infonavit con toda la razón, si ya compró Viridiana y no paga. No, vamos a suponer que pague. Cuando vaya Viridiana al Infonavit a decirles cancélenme la hipoteca, Infonavit le dice, yo a ti no te conozco. Claro. Es que soy la nueva propietaria, aquí están mis escrituras, sí, pero a ti no te conozco. Yo conozco a Gastón. Que venga Gastón, y entonces vas a tener que vivir a Gastón, y si Gastón no es muy buena gente, claro, o ya se murió, o lo que fuera. Dame 10,000 pesos. O dame 10,000 pesos. Y entonces no es muy buena idea. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas transmisiones, ¿no? Tenemos una duda por acá. ¿Qué pasa con los créditos conyugales de Infonavit cuando la pareja se separa? ¿Quién se queda con la casa? Muy buena pregunta. Mira, volvemos al mismo punto. ¿Quién se queda con la casa? Si están casados por sociedad conyugal, pues va a depender del acuerdo que tengan las partes, que pudieran quedar como copropietarios, pero podría ser que alguien tenga una casa y el otro tenga otra casa, y la casa que está hipotecada se la quede uno de ellos. Sería válido, nada más que ambos cónyuges siguen siendo deudores, sobre todo, me estás hablando de un crédito conyugal, ambos cónyuges siguen siendo deudores. Entonces, ahí el abogado de cada parte va a tener que tener mucho cuidado de ver de qué manera asegura el pago de la propiedad. Definen, ¿no?, si es él o ella o entre los dos. Podrían llegar a ver, vamos a pagarlos entre los dos. Y las consecuencias legales de que uno de ellos incumpla, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo esto, no hay dos casos idénticos, pero es una muy buena pregunta. ¿Se puede tener propiedad a nombre de alguien y deuda a nombre de otra persona? Sí, es exactamente el caso que estamos platicando. Era como lo que acabas de conversar, de los famosos traspasos, como le llamas, tanto de bancos como de Infonavit. No, pero por ejemplo, que Gastón sea el que se endeude, pero la propiedad queda a mi nombre. O que la esposa a Gastón le diga, a ver, la casa la pones a mi nombre, pero la deuda es tuya. Ajá. No, bueno, sí, no. ¿Por qué sí, por qué no? Sí se puede, por ejemplo, puede ser que tú vayas a pedir un crédito bancario y te digan, ¿a qué te dedicas? Pues sí, me dedico a esto, soy empleado en tal lugar. ¿Cuánto ganas? Tanto. No eres sujeta de crédito. Oye, pero mi esposo, mi amigo, mi hermano, mi papá, es director de una importante empresa que tiene. Y él va. Entonces ahí se constituye la figura. La figura se llama fianza, aunque le llaman deudor solidario, pero es una fianza y se constituyen dentro de esa fianza deudor solidario, muy similar a lo que sucede cuando firmas un aval en un pagaré, en donde el banco. Entonces aquí la deuda es de los dos, pero la casa va a ser tuya. Oiga, presidente, se nos acabó el tiempo y todavía no lo dejamos ni hablar porque lo empezamos a atacar con preguntas. No, encantado. Podríamos volverlo a invitar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Las veces que quieras. Es que la verdad es que son temas en los que casi una vez en la vida o dos veces en la vida te involucras y por eso no nos preocupa todos los días hasta que te preocupa. Hasta que te toca. Pero lo podríamos volver a invitar para que regrese. Claro, encantado. Y te topas pocas veces en la vida, pero es el patrimonio de tu vida. Exacto, y ese es el tema. Exacto. Por eso, si va a comprar usted una casa, tiene que ir primero y antes que nada con un notario. Y que el notario le acompañe en todo el proceso, ¿no? Así es. Sí, eso es importantísimo, de verdad, hágalo. Bueno, ¿y cómo encontramos un notario? Bueno, pueden entrar a la página si ponen Colegio Notarial de Yucatán. Ahí está con la lista de notarios. Así es. Ahí está la lista de notarios y si usted no conoce uno, ¿no? Así es. Abogado, qué gusto verle. Bueno, le vamos a volver a molestar si nos permiten un par de semanas